Derecho Penal 2. Habíamos terminado la clase anterior refiriéndonos a el manejo en estado de ebriedad y al manejo bajo la conducción de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Ahí habíamos dicho algunas palabras respecto de lo que es el sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, que también existe un sistema nervioso periférico, que es el que se encarga de trasladar, ¿no es cierto?, desde los nervios que transmiten desde el cerebro hacia el exterior, ¿no es cierto?, las diferentes emociones, etc. Así que, explicado eso, y quedando claro que el que conduce bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, que son aquellas capaces de alterar, ¿no es cierto?, el sistema nervioso central, cometen este delito y no la falta de conducir bajo la influencia del alcohol. Bien, entonces también había dicho que nos íbamos a referir por último en esta materia a esta norma que se ha denominado la Ley Emilia. Desde hace mucho tiempo, debe ser desde la época del Código, la verdad es que no lo sé, que se sanciona como falta en el artículo 494 con la pena de multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales, número 14, el que no socorriere o auxiliare a una persona que encontrare en despoblado herida, maltratada o en peligro de perecer, cuando pudiera hacerlo sin detrimento propio. Esta llamada omisión de socorro. Bien. A raíz de los accidentes de tránsito, con resultado de muerte, y específicamente del manejo en estado de ebriedad, con resultado de muerte, se optó por sancionar a nivel de delito esta falta general que existe en el 494 número 14. Y se introdujo un artículo 195 en la ley del tránsito, que es la llamada Ley Emilia. ¿Qué dice este artículo 195? Lo siguiente: el incumplimiento de la obligación de dar cuenta a la autoridad de todo accidente en que solo se produzcan daños, señalada en el artículo 168, será sancionado con multa de 3 a 7 unidades tributarias mensuales y con la suspensión de la licencia hasta por 1 mes. Es decir, tiene una pena más alta esta obligación que pesa sobre todas las personas en este caso, sobre todas las personas, de no dar cuenta a la autoridad de la existencia de un accidente de tránsito. El incumplimiento de la obligación de dar cuenta a la autoridad de todo accidente de tránsito en que solo se produzcan daños. Eso nos rige para todos, aunque no hayamos participado en el accidente. Bien, y en el inciso segundo, que viene la ley Emilia propiamente tal como dirían ahora, se señala: el incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad. Esas son 3 obligaciones: detener la marcha del vehículo, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad. De todo accidente en que se produzcan lesiones señaladas en el artículo 176 ¿cómo se llama? De la ley del tránsito, se sancionará con la pena de presidio menor en su grado medio
inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y multa de 7 a 10 unidades tributarias mensuales. Las sanciones accesorias son bastante drásticas, El primer caso era el incumplimiento de la obligación de dar cuenta a la autoridad de todo accidente en que solo se produzcan daños. Eso rige para todos. Esta segunda conducta del inciso segundo sanciona el incumplimiento de 3 obligaciones: obligación de detener la marcha, de prestar ayuda y de dar cuenta a la autoridad de todo accidente en que se produzcan lesiones de la señalada en el artículo 176. Lesiones de las señaladas en el artículo 176, que son lesiones leves o menos graves. Se sanciona con presidio menor en su grado medio, inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y multa de 7 a 10 unidades tributarias mensuales. Entonces, primero, solamente el incumplimiento de la obligación de dar cuenta a la autoridad por cualquier persona que tuvo conocimiento de un accidente de tránsito se sanciona. Ahora tenemos el caso de los incumplimientos de 3 obligaciones, repito: detener la marcha, dar cuenta a la autoridad y prestar auxilio. En que se produzcan lesiones leves o menos graves, entonces ahí hay una pena mayor. Hay una pena mayor. Y como se llama, en el caso del inciso tercero de este artículo 195, dice: si en el caso previsto en el inciso anterior, incumplimiento de la obligación de detener la marcha, dar cuenta a la autoridad y prestar ayuda, en ese caso las lesiones producidas fuesen de la señalada en el número 1 del artículo 397, entre paréntesis se me olvidó señalar que para el caso anterior también se consideran las lesiones graves simples o simplemente graves, del 397 del número 2. Ahora, en el caso previsto en el 397 número 1, lesiones graves gravísimas, o se produjese la muerte de alguna persona, el responsable será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica, multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales y con el comiso del vehículo con que se ha cometido el delito, sin perjuicio de los derechos del tercero propietario, etcétera, etcétera, para el caso de que el vehículo sea de alguien que es el dueño y que no tiene idea del accidente, que se lo robaron, hurtaron, etcétera. Entonces, fíjense ustedes que en este caso, cuando se producen lesiones graves gravísimas o la muerte, el responsable de detener la marcha, que se habla en el caso previsto en la inciso anterior, el responsable de detener la marcha del vehículo, de no prestar el auxilio a las víctimas, si pudiera hacerlo, y de dar cuenta a la autoridad, el responsable solamente tiene estas penas. Presidio menor en su grado máximo, presidio menor en su grado máximo, inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica, multa de 11 unidades mensuales y comiso del vehículo. Y comiso. Entonces, si alguien comete delitos de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad y causa las lesiones graves gravísimas o la muerte de una persona y no detiene la marcha, no presta la ayuda y no da cuenta a la autoridad, tiene presidio menor en su grado máximo por esta omisión de socorro, que se llama, en general. Presidio menor en su grado máximo. Y si a eso se le suma la pena del manejo en estado de ebriedad que vimos, que es el manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves gravísimas o la muerte, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo en el primer caso, o sea, tiene presidio menor en su grado máximo, se causa lesiones graves gravísimas, o puede llegar a tener presidio
mayor en su grado mínimo si causa la muerte. O sea, al presidio menor en su grado mínimo se le adiciona ¿cómo se llama? El presidio menor en su grado máximo. Por un accidente de tránsito en esta variedad, causando muerte, y en el que no se dio cumplimiento a la obligación de detener la marcha, prestar auxilio y dar cuenta a la autoridad. 2 penas copulativas, más allá de las penas accesorias. Y aquí es donde, ¿no es cierto?, puede llegarse hasta presidio mayor en su grado mínimo, hasta 10 años, y se pretendía, como dice la ley, que se aplicara por lo menos 1 año de presidio efectivo, sin perjuicio de lo que señalaban las leyes sobre remisión condicional de la pena. Esa era la idea original de la ley. Así que bueno, eso es lo que considera este delito. Espero que haya quedado claro. Y lo que sí me gustaría sería repetir, ¿cómo se llama?, esta idea de los diferentes tipos penales, ¿no? De los diferentes tipos penales. Como acá, en este delito que exige estos elementos copulativos, se pueden dar diferentes razones. Me gustaría repetir, para quedarme tranquilo, la idea en relación con estos diferentes resultados, mejor dicho, no razones, sino que en relación con estos diferentes resultados. ¿Por qué? Porque voy a hablar solamente del delito, no voy a hablar de la falta que es bajo la influencia del alcohol. Voy a hablar del delito de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad o de conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas de un vehículo motorizado. Acá hay evidentemente un delito base, un delito tipo, como llamarían algunos, que es el que se denomina manejo en estado de ebriedad simple o manejo bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas simple, que consiste simplemente en conducir o en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, nada más. Es decir, a mí me sorprendieron, ¿no es cierto?, conduciendo en estado de ebriedad. Cometí el delito que tiene la pena más baja. O me sorprendieron conduciendo bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Tengo la pena más baja. Solo iba conduciendo bajo los efectos del alcohol, estado de ebriedad, o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Bien. Si solo se causan daños o lesiones leves, en ese caso nos encontramos con un plus menor, pero un plus en el que al menos las penas accesorias se amplían. La tercera situación es que en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas cometamos lesiones menos graves o graves, llamadas simplemente graves del artículo 397, número 2.
La pena ahí principal es mayor y las accesorias también. Y por último, la ley trata conjuntamente el caso en que, en virtud del manejo en estado de ebriedad o de la influencia de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas, cometiéramos, ¿no es cierto?, o mejor dicho, causáramos el mal mayor, es decir, las lesiones graves gravísimas del artículo 397, número 1, o la muerte. En el primer caso, la pena mayor será de presidio menor en su grado máximo. Será presidio menor en su grado máximo. Y en el segundo caso, cuando se causara la muerte, puede llegar a presidio mayor en su grado mínimo. Su grado mínimo. Y, de acuerdo con el conteo de la pena y en su relación que hace la propia ley con la ley 18.216, que es sobre la medida alternativa al cumplimiento de la sentencia, podría, como se llama, o debería, porque esa fue la idea de la ley, debería tener al menos un año de presidio efectivo. Estas penas, por el manejo, con o sin resultados, o por la conducción bajo las sustancias psicotrópicas o estupefacientes, con o sin resultados, tienen adicionalmente la pena de la llamada ley Emilia, que está en el artículo anterior, y que tiene lugar respecto del responsable del accidente, ¿no? El responsable, cuando ha causado lesiones graves, gravísimas, o cuando ha causado la muerte. Solo respecto del responsable. Solo respecto del responsable. En el caso de cualquier persona que no dio cuenta a la autoridad, pudiendo haberlo hecho sin detrimento, dice la ley, a esa persona, cualquiera que sea, se le puede aplicar esta falta que está aquí en la ley del tránsito y que tiene pena mayor a la falta que está en el 494, número 14, que era la falta original en relación con esta materia. ¿Quedó claro? Bien. Entonces, tenemos este delito base, ¿no es cierto? Este delito base. Que solo consiste en la conducción en estado de ebriedad. Conducción y estado de ebriedad, copulativos. Si falta uno de esos elementos, no se comete este delito. Claro. Ok. Entonces, ahí tenemos la figura base, la que tiene menor pena. Solamente la conducción cometiendo este delito básico. Sea el manejo en estado de ebriedad o sea bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Pero puede ocurrir alguno de los otros plus, que además del delito base de solo conducir en estado de ebriedad o solo conducir bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, hayan otros plus. Causar daños, causar lesiones leves, causar lesiones menos graves, causar lesiones graves, simplemente graves, o causar lesiones graves, gravísimas, o la muerte, que van conjuntas. Lo que pasa es que una va a tener como pena máxima, la primera, causar lesiones graves, gravísimas, va a tener presidio menor en su grado máximo, y la segunda, causar la muerte, va a tener presidio mayor en su grado mínimo. Y además, como digo, la ley Emilia. Así es que, tratándose de lo que expliqué de la conducción bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, ahí no hay una graduación en los mismos términos del alcohol. Ahí seguramente que nos va a decir, ¿no es cierto?, que la persona iba conduciendo bajo estas sustancias y nos va a decir cuáles son los efectos que provocan estas sustancias. Ahora la pregunta del millón: ¿y por qué no hay una especie de alcotest o una especie como se llama de alcoholemia
también respuesta simple, porque los procesos no son los mismos y los instrumentos no son los mismos y el personal que se necesita para ver eso seguramente que tampoco es el mismo. Porque saber en el momento si una persona había conducido un alucinógeno o había consumido un alucinógeno o un antidepresivo, es difícil que lo pueda calificar una persona de la policía o cualquiera. Es difícil. No es como en el caso del alcohol, en donde la prueba de campo es mucho más específica. Incoherencia al hablar, rostro congestionado, ojos vidriosos, hálito alcohólico e inestabilidad al caminar. Me acordé de todo. Es más difícil acá. Lo que sí puede decir es que la persona, ¿no es cierto?, tenía un compromiso psicomotriz. Eso sí que lo puede ver el policía. Lo puede hacer caminar por una línea, hacer el 4, contestar ciertas preguntas, etcétera, etcétera. Pero muchas veces los síntomas son diferentes. De repente el que va conduciendo bajo un tipo de sustancia alucinógena está viendo cosas que no vemos el resto de las personas que andamos normalmente en nuestros 5 sentidos. Está viendo otras cosas. Está incluso a lo mejor en otro mundo. Eso puede certificar el policía. Y después, cuando le hagan la prueba, ¿no es cierto? Cuando le hagan la prueba, le saquen sangre, el informe dirá que sí, efectivamente tenía restos de consumo de marihuana, de crack, en su nombre científico. Por eso es que no se anda con una cosita especial de así tipo alcotest para ver qué tipo de sustancia tiene. Hay unas máquinas más sofisticadas, que sí pueden calcular una serie, una variedad, ¿cómo se llama?, de sustancias, pero cuando está la sustancia misma. Por ejemplo, he visto en los programas básicamente norteamericanos, no sé para qué estamos con cuestiones, por más que nos enojemos, son los más adelantados. En esos programas de frontera, en donde se sabe, cómo se llama, que viene una sustancia, ¿no es cierto?, estupefaciente o psicotrópica en un material X, puede ser sólido o líquido. Y tienen ahí una maquinita que se ve la parte de arriba de la maquinita, a lo mejor para abajo es mucho más complicado, ¿no es cierto?, pero donde ponen la muestra en un ¿cómo se llama?, en un contenedor así tipo de vidrio, muy fino, una gotita, si es que es líquido, o un poquito si es que es sólido, y la máquina empieza a hacer como se llama, como ese robot bien simpático que había hace años atrás, Arturito, y empieza a hacer unos soniditos así, pum, y dice, tiene cocaína, o tiene heroína, o tiene los nombres de la sustancia. No sé siquiera si acá está esa máquina en Chile, no sé. A lo mejor hay, pero yo no sé. Si hay en los hospitales, no sé. Es más o menos como esa máquina que analiza los componentes atómicos de cualquier tipo de materia. No sé si ustedes vieron una película que se llama El Depredador 2. Ahí hay una a mí me llama la atención también por las clases que hago de medicina legal. Esta señora era una famosa ahí en la película, que se quejaba porque no le preguntaban a ella con esto que andaban siguiendo al depredador. Y cuando encuentra el policía en el Depredador 2, el protagonista es un negro, y matan a uno de sus compañeros, y este había agarrado un implemento del depredador, que es como una cosita chica que pesaba muy poco, qué sé yo, pero que cortaba más que cualquier sable, navaja, qué sé yo, de los más que cortan en nuestro planeta, que se han construido.
y lo coloca la doctora esta, ¿ah? La patóloga, lo coloca como se llama ahí en esa máquina, ¿ya? Que es el que analiza las características atómicas de cada uno de los elementos, ¿no es cierto?, que componen la tabla periódica, ¿ah? Y le dice, este fierro, este hierro, este potasio, permanganato, qué sé yo, ¿ah? Y le dijo, y la respuesta es que el elemento con el que está construido todos los elementos no aparecen en la tabla periódica. O sea, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Que era un extraterrestre. Que era un extraterrestre. ¿Ah? Claro que parece que también es cuestión de película, porque hasta donde yo tengo entendido, con mi cero casi conocimiento de lo que pueden ser los componentes del universo, si hay algo que he leído en algunas oportunidades, es que los elementos que componen el universo están presentes en todo el universo. O sea, que casi están, no sé, habrán otras galaxias a lo mejor que se formaron de manera diferente, con componentes diferentes, no sé. Pero parece que todos los elementos que hay en la Tierra, qué sé yo, en todos los planetas que hay en el sistema solar nuestro, son los que están en todo el universo. Lo cual sería una contradicción con lo que dice, ¿no es cierto?, la doctora ahí en esta película, que yo se lo digo a propósito de la maquinita que tienen en la frontera en Estados Unidos, por si de repente necesitan analizar qué tipo de droga lleva tal o cual elemento. Y lo colocan ahí y la máquina les tira inmediatamente la respuesta. Así que ahí tenemos los casos, ¿no es cierto?, de el manejo en estado de ebriedad como delito tipo, el delito base, y los manejos en estado de ebriedad, y lo mismo los manejos bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que provocan resultados. Ahora, evidentemente que el delito tipo, ¿no es cierto?, significa un peligro en contra de la seguridad del tránsito público. Ya. Pero dadas las diferentes circunstancias que pueden ocurrir, porque se trata solamente de una persona que se encuentre conduciendo bajo las ¿cómo se llama?, en estado de ebriedad, o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. No haya causado ningún otro atentado en contra de ningún otro bien jurídico que no sea en contra de la seguridad del tránsito público. Bien, esta persona se encuentra, ¿no es cierto?, cometiendo un delito de peligro, porque no ha causado otro mal. Y ahí es donde hay una discusión que parece, como se llama, de que de repente no está clara la idea de la doctrina, en orden a establecer si solamente hay un delito de peligro concreto o un delito de peligro abstracto. Antes, estoy hablando solamente del delito base, manejo en estado de ebriedad sin causar ningún resultado, o manejo bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas sin causar ningún resultado. Antes, al menos tratándose del manejo en estado de ebriedad y no bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, no se producía este problema. Al menos respecto de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas, porque no eran consideradas por la ley. Y tratándose del manejo de vehículos motorizados en estado de ebriedad, también había en la ley en ese momento, la ley 17.105, dos presunciones de conducción
que hacían más complicado todavía establecer si se trataba de un delito de peligro concreto o de un delito de peligro abstracto. Porque se presumía por la ley que se encontraba conduciendo en estado de ebriedad aquel que se aprestaba a conducir o aquel que había dejado de conducir. Estas dos presunciones de conducción, se eliminaron ahora. Así que el problema no se produce. Pero respecto del delito de manejo, en estado de ebriedad, base, no se produce. O sea, antes de la última modificación, la anterior antes de esta hubo otra, ya en la ley del tránsito, ¿no? Pero al menos en la ley 17.105, antes cuando existían estas presunciones, por ejemplo, del que se aprestaba a conducir, venía saliendo de la casa totalmente borracho, seguramente que en su casa le habían dicho, oye, no te vayas a poner a manejar, mejor quédate en la casa, y el curado porfiado, ¿no es cierto? Y, no, yo manejo nomás. Y cuando iba saliendo, y iban pasando los carabineros y se daban cuenta de que iba a conducir el vehículo. ¡Pum! Lo pescaban ahí. No había conducido todavía, pero se aprestaba a conducir. Eso la ley lo sancionaba. Presumía conducción. Y si estaba ebrio, ¿no es cierto? Hacían la prueba, estaba en estado de ebriedad, conducción en estado de ebriedad. El caso contrario. Había logrado llegar hasta la casa ese curado, ¿no es cierto? No lo había sorprendido nadie. Y cuando se estaba bajando, iba caminando a abrir la puerta de su casa, venía carabinero, oiga, espérese un poquito, mire que lo estamos mirando, y usted salió de este auto que lo venía conduciendo en estado de ebriedad. Pero no, pues si yo no estoy en el auto, correcto, pero estaba. Bien, pero estaban esas presunciones, que como dicen los penalistas, garantistas, no le gustan al derecho penal, estas presunciones. Sí, porque en realidad, ¿no es cierto?, es complicado establecer presunciones en derecho penal. Pero bueno. Pero ahora ese problema no existe, porque no están esas presunciones. Entonces, igual se plantea, porque como hay tantas situaciones, se plantea, ¿no es cierto?, la pregunta de si se trata de un delito de peligro concreto o si se trata de un delito de peligro abstracto. Incluso, también hay quien por ahí opina que se trata de un delito de lesión. Este manejo en estado de ebriedad, al menos, no bajo la influencia de sustancias psicotrópicas estupefacientes, porque no he leído a ese respecto lo mismo, de que se trata de un delito de lesión. ¿Por qué? Porque la seguridad en el tránsito público no se puso en riesgo, sino que se lesionó directamente el bien jurídico tutelado. Seguridad en el tránsito público, desde el momento en que se puso a manejar la persona en estado de ebriedad. Si ese es el bien jurídico tutelado, único. Seguridad en el tránsito público. Porque desde el momento en que la persona se puso a conducir ese vehículo en estado de ebriedad, lesionó ese bien jurídico. Entonces sería un delito de lesión. Para otros es un delito de peligro, porque la seguridad en el tránsito público no se ha lesionado. Es decir, esta otra opinión parte de la base de que se haya lesionado otro bien jurídico, la propiedad en el caso de causar daños, la persona en su integridad física si se le causaron lesiones físicas o si se le causó lesiones contra la salud o psíquicas, o si se le causó la muerte. Una discusión abierta, digamos que interminable, porque ahí evidentemente que se trata de otros bienes jurídicos adicionales a la seguridad en el tránsito público. Así que esto lo aclaro porque si alguien de repente entendió mal o no fui tan claro, ahora creo que he sido mucho más claro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces tenemos esos tipos penales que parten con un delito base, reitero por última vez, el manejo en estado de ebriedad o manejo bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y ¿cómo se llama? El manejo en estado de ebriedad
o el manejo bajo sustancias estupefacientes o psicotrópicas causando algún otro lesión o riesgo de lesión en contra de otros bienes jurídicos como son generalmente la propiedad o la integridad física o psíquica o la vida. Bien. Por último, algunas palabritas respecto del tercer grupo y del cuarto grupo de estos delitos que aparecen en este párrafo 16, crímenes y simples delitos relativos a los ferrocarriles, telégrafo y conductores de correspondencia, en donde tratamos el manejo en estado de ebriedad y bajo las sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Que son este tercer grupo los delitos relacionados con los telégrafos. Y ahí tenemos una serie, como se llama, de cuasi delitos y de delitos que parten con este artículo 333 que yo les hablaba de que se trata de un cuasi delito contra las cosas. El que por imprudencia rompiere los postes o alambres de una línea telegráfica establecida o en construcción, o ejecutare actos que interrumpieren el servicio de los telégrafos. Se trata de un cuasi delito contra las cosas, un cuasi delito de daño, destrucción de postes o alambres de telegráficos por imprudencia. Es un caso excepcionalísimo. Sí, ocurre poco ahora porque no es el telégrafo una cuestión que se utilice mucho. Luego tenemos el caso del 334, que sanciona al que intencionalmente interrumpiere la comunicación telegráfica o causare daño a una línea en construcción, rompiendo los alambres o postes, inutilizando los aparatos de transmisión o por cualquier otro medio. Entonces acá nos encontramos en el caso de una interrupción intencional. ¿De qué? De señales telegráficas. Aquí existe dolo para que los daños ocasionados en líneas o instalaciones telefónicas sean constitutivas de delito, requieren una interpretación extensiva, porque este tipo de delitos no se previó por no existir el teléfono en la época de promulgación del Código Penal. Claro. ¿Y procederá la interpretación extensiva? Ahí hay una discusión también bastante larga, porque interpretación extensiva huele a analogía. ¿Dónde termina la interpretación extensiva y empieza la analogía? ¿O viceversa? Bien. Entonces, complicado. Pero lo cierto es que acá se habla de que intencionalmente interrumpan la comunicación telegráfica o causarle daño a una línea en construcción, rompiendo los alambres o postes, inutilizando los aparatos de transmisión o por cualquier otro medio. Claro, se refiere, ¿no es cierto?, a destruir la comunicación telegráfica o causarle daño a sus líneas telegráficas o inutilizar los aparatos de transmisión telegráficos. Siempre debemos leer telegráfico. Es decir, si no existía todavía el teléfono a esta época de este artículo, no se está refiriendo al teléfono. Entonces, ¿se puede aplicar al teléfono? En algún momento les comenté lo de la colusión, que las mercaderías y las formas en las que se podía hacer la colusión en relación con la disposición que la sanciona, no son las mismas de ahora. En cómo, ¿no es cierto?, los empresarios se ponen de acuerdo para hacer colusión en el papel, por ejemplo. Entonces no se aplicó en ese momento. Entonces seguramente ahora tampoco. Y con el informe en derecho pedido por la Corte Suprema a este profesor Bascuñán, ¿no es cierto?, penalista, entonces se falló que no se había cometido el delito de colusión. Entonces, ¿cómo se llama? Con esto pasaría algo parecido.
porque se está refiriendo a las líneas, transmisiones y elementos para transmitir telegráficos del telégrafo, no del teléfono, ¿eh? No del teléfono. Ahora habría sido fácil si el legislador fuera diligente, ¿no es cierto? El que intencionalmente interrumpiera la comunicación telegráfica o telefónica, o causar daño a una línea en construcción de las señaladas, le estoy agregando palabritas cortitas, rompiendo los alambres o postes, inutilizando los aparatos mencionados de transmisión o por cualquier otro medio. Ahí estaría todo. Pero siempre se demora el legislador. ¿Por qué será? A lo mejor no se quiso sancionar a los que rompieran los postes del teléfono, o los equipos del teléfono, lo que sea el teléfono. No sé. El artículo siguiente, el 335, que se refiere a una circunstancia, como es el caso de ahora, de una circunstancia que considera la ley. Ahora estamos hablando de esas modalidades de la acción que son circunstancias, ¿no es cierto?, de lugar, tiempo, enfermedades, etc. Aquí hay una circunstancia. ¿Cuáles son? Motín, insurrección, guerra exterior u otra calamidad pública. Rompieren los alambres o postes, destruyeran las máquinas o aparatos telegráficos de nuevo. Claro, si era el telégrafo el que había en esa época. Se apoderaren con violencia o amenaza de las víctimas o empleando los mismos medios impidieran de cualquier modo la correspondencia telegráfica entre los depositarios y la autoridad pública, o se opusieren con fuerza o violencia al restablecimiento de una línea telegráfica, serán castigados con presidio menor en cualquier de su grado y multa. Bien, lo mismo, pero acá es la circunstancia la que hace, ¿no es cierto?, sancionable esta conducta. Que no siempre ocurre esta modalidad de la acción, dentro de los elementos objetivos del tipo penal. Después el 336 contempla la indemnización de los costos. Bueno, esto ya, ¿no es cierto?, tiene más bien, los autores de daño estarán siempre obligados a indemnizar los costos que demanden la reparación o el restablecimiento de las líneas deterioradas o destruidas. Bien, estas indemnizaciones civiles puestas en el Código Penal, no sé, son saludos nomás que se hacen a la bandera, porque no creo que alguien esté preocupado de que lo condenen a una cuestión civil, ¿no es cierto?, cuando está arriesgando una pena penal. Bueno. El 337, aquí se sanciona al empleado de una oficina telegráfica que divulgare el contenido de un mensaje sin autorización expresa de la persona que lo dirige o a quien es dirigido. Y la misma pena se impondrá al empleado que por descuido culpable. Es decir, acá tenemos otro cuasi delito, pero ahora, a diferencia del 333, no es un cuasi delito contra las cosas. La misma pena se impondrá al empleado que por descuido culpable no transmitiere fielmente un mensaje telegráfico y si en la transmisión infiel hubiere mala fe, se estará lo dispuesto. O sea, aquí se está perjudicando a una persona, ¿cierto? Descuido culpable. Ahora, si se produce la transmisión infiel, dice, la misma pena se impondrá al empleado que por descuido culpable no transmitiere fielmente un mensaje telegráfico. Ahora, si en la transmisión infiel hubiere mala fe, se comete el delito de falsificación de instrumento público, que sanciona el artículo 195 y que ya hemos estudiado. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Y si en la transmisión infiel hubiere mala fe, se estará lo dispuesto en el artículo 195. Y por último, en el caso del artículo 338,
Se sanciona al empleado que, habiendo transmitido órdenes encaminadas a la persecución o prevención de delincuentes o para que se practiquen diligencias dirigidas a una averiguación judicial o gubernativa, transmitir avisos o prevenciones que hagan ilusoria dichas órdenes, incurrirá en tal pena. Lo mismo se aplicará cuando maliciosamente frustrare las medidas de la autoridad en tales casos con una transmisión o traducción infiel. O sea, no quiere, ¿no es cierto?, que en el fondo se aplique sanción por las conductas que señala este empleado público. Y en el último grupo están los delitos relacionados con los conductores de correspondencia, que es el caso del artículo 141, y que sanciona al que acometiere a un conductor de correspondencia pública para interceptarla o detenerla, o para apoderarse de ella o de cualquier modo inutilizarla. Y hace la diferencia en si interviene violencia o si no interviene violencia, para los efectos de sancionar. Lo cual no opta, dice el inciso siguiente, para que se aplique la pena correspondiente al delito cometido en la persona del conductor o en la sustracción de la correspondencia, siempre que fuere mayor. Claro, puede que el delito cometido haya sido mayor, ¿no es cierto?, que solamente acometer a un conductor de correspondencia para interceptarla. Puede que se hayan causado lesiones, por ejemplo, o la muerte, etc. O para apoderarse de ella. Eso entonces es lo que podemos señalar en relación con estos 4 grupos de delitos del párrafo que estudiamos. Permiso, voy a prender otra luz. Bien. Nos corresponde ahora iniciar el estudio del título séptimo. Crímenes y simples delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual. Crímenes y simples delitos en contra del orden de las familias. Bueno, la familia, ¿no es cierto?, es una institución que tenemos muchas ideas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del derecho civil. Ahí empezamos a estudiar la familia. La integridad sexual y la moralidad pública. Aquí ya es más difícil, ¿no es cierto?,
tener conceptos claros, ¿no? Definidos, porque ha ido variando, ¿no es cierto?, la visión humana, no la visión natural de las cosas. Y entonces los conceptos de moralidad pública e incluso de integridad sexual diríamos que no están tan claros. La sexualidad ya no es la misma que no hace tanto tiempo atrás, hace poco tiempo atrás. Se han incorporado elementos nuevos, como por ejemplo el concepto ya no solamente de libertad sexual, sino que ahora el de indemnidad sexual. Entonces son conceptos que hasta hace poco tiempo no existían. Entonces el concepto de moralidad pública no está definido, al igual que, como digo, el de integridad sexual. Y no los tenemos claros, porque dependen, ¿no es cierto?, de cada sociedad y de cada cultura. Por lo tanto, es un término controvertido, son términos controvertidos y muy difusos, muy difusos. De repente hay prácticas, ¿no es cierto?, que en Occidente, que es lo que nosotros conocemos mejor, hay diferencias, pero diferencias que no son tan grandes con las de otras culturas, que están más lejos. Culturas no solamente de continente africano, sino que continente asiático. Hay tantas cosas diferentes. Con el Medio Oriente. Está unida la religión con el derecho, lo que significa que muchas prácticas culturales son sancionadas de manera distinta. Si en el Medio Oriente, no en todas partes, pero en la mayoría, si en el Medio Oriente se le pueden dar de latigazo a una mujer porque no se tapa, por ejemplo, la cabeza completamente en algunos países. Bueno, con mayor razón, imagínense ustedes lo que podrán hacer otra cosa. El adulterio significa la muerte, el adulterio de las mujeres, porque los hombres en esos países hacen lo que quieren. Entre paréntesis, siempre Occidente ha sido el país más, el continente, digamos, más que continente, la cultura de Occidente, la más libertaria, la más igualitaria, etc. La verdad, es la verdad. ¿Cómo se llaman los asiáticos? Todos, incluida la China comunista de ahora, comunista en lo político y capitalista en lo económico. Tienen sus propias costumbres. Sus propias costumbres. Han vivido los chinos toda la vida bajo dictadura. Toda la vida. Las dictaduras que son las de los últimos tiempos, que tienen que ver con ideologías políticas, y las dictaduras que imponían esos emperadores feroces que tenían. Los señores feudales eran niñitos de pecho al lado de los emperadores chinos. No eran dioses en el sentido de que no podían realizar cuestiones divinas, pero en lo que podían hacer eran verdaderos dioses. Porque una persona que tiene poder sobre lo humano y lo divino, si una persona puede decretar la muerte de otra sin dar fundamento, o puede decretar la muerte de muchas sin dar fundamento, es un dios. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, que en el caso de Medio Oriente, hay países en los cuales, incluso de Asia, hay casos en los cuales ya no es que la mujer solamente ande tapada, los ojos, que era lo único que casi se le ven, hay algunos países que los ojos tienen como una rejilla,
O sea, no se le puede ni ver los ojos. La explicación es para que la mujer, que siempre le echan la culpa a la mujer en esa cultura, la mujer no tiente al hombre, o sea, no es el hombre el que se tienta. No tiene cerebro el hombre para pensar y decir, no, esto no me corresponde. No, es la mujer la que lo tienta. Entonces, hasta rejilla. Imagínense que en Arabia Saudita, que es uno de los países, ¿no es cierto?, que tiene una de las ciudades más ricas del mundo, ahí en Abu Dhabi. Ahí hay que ser millonario para vivir ahí. Yo no sé cuánto costará un hotel, no me atrevo ni a preguntar cuál es el precio de los hoteles en ese país, por si se me ocurriera, que no tengo tampoco, no me gusta, prefiero ir a lo tradicional, nomás que ya he ido afortunadamente, a los países de Europa Occidental tradicionales nomás, y con eso me basta y me sobra. Pero no sé cuánto costará en esos países. Imagínense que en esos países, con esos adelantos de Occidente, de hace muchos años, las mujeres recién están pudiendo manejar vehículos. Bueno, por lo menos empezaron a darle la posibilidad de manejar vehículos. Entonces, evidentemente que en ese sentido hay que sentirse orgulloso de los occidentales. Y además, por lo que sea, ¿de dónde viene el conocimiento? ¿Dónde está el 99,9% de todos los inventos del mundo? ¿Dónde nació? Que esa es la gracia. ¿A quién se le cayó la manzana en la cabeza? ¿No fue un inglés? Es un chiste esto de decir que se le cayó para hablar de la ley de gravedad. ¿Quiénes fueron los que dijeron primero que la Tierra giraba alrededor, ¿cómo se llama? Que el Sol giraba alrededor de la Tierra y después se dieron cuenta que era al revés? Sí, a lo mejor lo sabían los chinos, no sé, van del día de mañana a decir que lo sabían 5.000 años antes. Pero la cuestión es que no lo habían dado a conocer al resto. Así es que la cultura occidental es la que manda, la que ha mandado siempre. Miren ahora los chinos que son comunistas. Sí, capitalistas en lo económico, pero son comunistas. Mírenlos cómo están vestidos. Y cada día más. Y la ola occidentalista no hay cómo pararla. Esa vestimenta que había antes con ese trajecito, ¿no es cierto?, que llevaba el nombre del número 1 que había en la China comunista. Ahora, ¿quién usa ese trajecito? Yo no entiendo nada, pero veo los programas chinos, algunos, o veo noticiarios así para ver qué muestran. Y las mujeres chinas, todas ya casi occidentalizadas. Los dibujos animados de los chinos ya no parecen dibujos animados de chinos, estoy hablando de las personas, cada vez más occidentalizados. Una onda en los años 60 años atrás, más de 60 años atrás, en los 1960, una onda que se mostraban en unas películas que se hacían por unos italianos que eran muy famosas, se llamaban Mundo Cane, para nosotros Perro Mundo, que mostraba puras cuestiones raras, exóticas, qué sé yo, eso era y ahí en esos años estaba la onda de que los chinos se sacaban una parte de los ojos así para dejarse los ojos más redondos. Unas operaciones ahí, se hicieron ricos los de la cirugía plástica occidentales. Y los japoneses, básicamente, los japoneses. Así que todo esto a propósito de que estos conceptos de los que estamos hablando, de moralidad pública e integridad sexual, estos conceptos varían de acuerdo con la sociedad de que se trate. ¿Son más parecidos en Occidente? Claro, son más parecidos, pero también hay algunas variaciones. No nos olvidemos que hace unos años atrás, a unas, no me acuerdo si eran suecas o suizas o por ahí, que estaban tomando el sol en una playa ahí cerca de Santiago, en verano, se sacaron la parte de arriba del traje de baño, se la llevaron presa.
Claro, alegaron ignorancia de la ley penal nacional, que es uno de los casos, ¿no es cierto?, en que podría no aplicarse la ley penal nacional. Los casos, ¿no es cierto?, en que un extranjero alega ignorancia de esa ley. Bueno, pero más allá de eso, hay sus variaciones en Occidente, ¿cierto? Hay sus variaciones. Así que, de esto es de lo que vamos a hablar en este párrafo. Y lo interesante acá es que acá hubo dos modificaciones, una del año 1999 y la otra el año 2004. La primera fue a través de la ley 19.617 y la segunda fue a través de la ley 19.927. 927. Es parecida esta segunda a la ley sobre seguridad interior del Estado, pero no es la misma. Porque esta es 19.927 y la ley de seguridad interior del Estado es 12.927. Es parecida, pero hay altos números de distancia. Nos tocó, ya estaba, como se llama yo, haciendo clase en la escuela, porque en esa época me tocaba hacer Derecho Penal 1 y Derecho Penal 2. Y me acuerdo que un profesor mío, fallecido desafortunadamente, debe ser uno de los grandes penalistas que ha habido en Chile, uno de los pocos que según tengo entendido lo citan hasta los alemanes, Manuel Bustos Ramírez. Yo lo tuve de profesor, era profesor extraordinario o agregado, no era profesor titular, y yo hice un curso de Derecho profundizado con Manuel Bustos. Incluso después me tocó ahora en Arica ser contraparte de él en un juicio por desafuero de un parlamentario. Y me tocó, ¿cómo se llama?, alegar en pleno en la Corte Suprema ahí. Desafortunadamente él no estaba y mandó a otra persona. Pero Manuel Bustos, como digo, fue mi profesor en un curso de Derecho profundizado que se hacía en quinto año, y en este caso era el delito político. El delito político. Fue diputado después, qué sé yo, pero en realidad es conocido más que nada por la academia. Gran profesor Manuel Bustos. Inteligente. Vino él 2 veces. Justamente lo nombro a propósito de esto. Vino a propósito de esto. De la modificación al código. Porque esta modificación al código, en relación con los delitos sexuales, a través de estas 2 leyes, una de 1999 y la otra del 2004, debe ser una de las modificaciones más importantes que tiene el código, en cantidad y en calidad, como modificación. Bien, entonces, en esta ley se hacen modificaciones, al menos en 5 aspectos. En relación con los antecedentes jurídicos de ciertos delitos, en relación con defectos en prescripciones normativas, en relación con las probanzas, en relación con la denuncia y en relación con los delitos mismos. En relación con los antecedentes jurídicos de ciertos delitos, lo que trató el legislador del 99 y después del 2004 fue armonizar la ley a los nuevos tiempos. Claro, ya en esta materia se había avanzado mucho ya. El código nuestro de 1875, en 1875 y 1999 han pasado sus años, 124, imagínense ustedes. Por ejemplo, tuvo en cuenta esta modificación que el agresor sexual en muchas oportunidades está en la casa de la víctima. En la casa de la víctima. Antes siempre se partía de la idea de que el violador, que el abusador de los abusos sexuales, antes llamados abusos deshonestos,
no sé, pues estaba en la calle, siempre, ¿no? Siempre. Y por ejemplo, a las mujeres siempre la violaban cuando se trataba de una trabajadora que llegaba en la noche y, ¿cómo se llama?, y la asaltaban y la violaban en una cancha de fútbol, que siempre estaba desolado, de noche, estoy hablando de los sitios aledaños de las ciudades, como podría ser Santiago de esos años. Y no, pues se empezó a dar cuenta en los tribunales, básicamente, que el agresor sexual empezó a estar más en la casa que en la calle. Entonces se consideró este hecho. El bien jurídico protegido también se consideró, porque era muy incierto. En el delito de incesto era el orden de las familias, y en la violación y el estupro, la libertad y la moralidad pública. Es decir, era muy incierto el bien jurídico que protegían todas estas figuras. Porque el orden de las familias es difícil distinguir este bien jurídico también, ¿no es cierto? Que a veces uno se da más cuenta cuando existe más reprochabilidad teniendo en cuenta el orden de la familia. Y la ley penal nueva pretendió crear un bien jurídico que es el que yo les comentaba, la libertad de autodeterminación sexual. Es decir, de la posibilidad que tiene una persona de ejercer su sexualidad a través de toda su vida sin injerencia de ningún tipo que venga desde fuera de ella misma, que no la obliguen, ni familiares ni extraños, a la realización de su sexualidad. Esa es la idea. Es decir, si se llega, que también ocasiona problemas esto, porque si se llega ¿cómo se llama?, a analizar la idea de esta determinación sexual total, se tiene que llegar a la conclusión de que esa obligación que existía antes de cohabitar, es decir, del derecho a tener relaciones sexuales con mi cónyuge, se terminaba. Porque con esta nueva concepción, ¿no es cierto?, de la autodeterminación sexual, si la tenemos de manera absoluta, la mujer que no tiene ganas de tener relación sexual, digo la mujer, que en el caso del hombre es más difícil, ¿no es cierto? Ustedes me imagino que entienden por qué. Porque si un tipo no quiere tener relaciones sexuales, no quiere nomás. Pero en el caso de la mujer no necesita un aditamiento especial para eso, para tener relaciones sexuales. Entonces, si una mujer ahora no quiere tener relaciones sexuales, por diferentes razones, y el marido realiza la cópula o coito, como quiera llamarse, ella podría acusarlo de violación. Entonces, se podría utilizar, ¿no es cierto?, este sistema también para otros fines, para obtener otros objetivos. Por ejemplo, el divorcio. No me da motivo para divorciarme, podría pensar la persona. Primero, no quiere divorciarse como un acuerdo, después no incurre en ninguna causal para divorciarme. ¿Qué es lo que hago? Tengo que hacer algo porque ya no soporto a este gallo. Siempre me pongo yo en el caso de que los hombres somos los malos para que no haya problema. Y ahí podría utilizarse esto, por ejemplo, entre otras cosas. No solamente una violación, también podría ser un abuso sexual, a pesar, ¿no es cierto?, de que es más difícil probarlo, porque muchas veces los abusos sexuales no dejan huella. Las simples tocaciones, por ejemplo, no dejan huella. Así que, por eso se habla normalmente de violación, pero podrían ser también otros tipos de delitos sexuales. El segundo término, en relación con defectos en las prescripciones normativas. Había que hacer interpretaciones muy forzadas, porque los verbos rectores eran muy indeterminados.
Por ejemplo, en el caso de la violación, el verbo rector era yacer. Yacer. Y yacer tiene varios significados. Entonces, yacer también tiene un significado de muerte. El cadáver yace de posición de cúbito abdominal o yace de posición de cúbito dorsal. Claro, el sentido que le daba la ley a yacer era estar, ¿no es cierto?, en penetración de alguien. Esa era la idea del legislador. No era que estuviera muerto al lado de otro, no. Pero se podía interpretar así, y en una defensa, como se utiliza cualquier argumento, ¿no es cierto?, se prestaba para el equívoco. Y de hecho hubo sentencias de todo tipo. La jurisprudencia, cuando existía este verbo yacer en relación con la violación, durante años se inclinó en diversos sentidos y solamente consideraba como violación la violación vaginal de la víctima. O sea, solamente se trataba de la violación de una mujer. Entonces el sujeto pasivo solamente podía ser mujer. Lo que significa que el Código Penal mantenía la idea de la naturaleza. Y ahí está el problema, porque a veces también las soluciones acarrean problemas, de lo que ¿cómo se llama?, de lo que ya viene existiendo, ¿no es cierto?, que es tratar de, a través de una norma hecha por el hombre, destruir o tergiversar o alterar, como quiera llamarse, una norma de la naturaleza o de las ciencias duras. Porque hasta el momento, las mujeres son las únicas que nacen con vagina, hasta el momento. Y los hombres con pene. Sí, hay hermafroditas, hasta en películas, ¿no es cierto?, muy adelantadas para su época, como por ejemplo en una película muy adelantada, Boccaccio 70, de los años 70, que ¿cómo se llama?, que hasta en el cine sale ahí, en una pasada sale un hermafrodita, que vienen con los dos sexos, que ninguno se logró desarrollar bien. Siempre son casos excepcionales y hay constancia de personas que nacen así, con alteraciones. Hay alteraciones de todo tipo, hay alteraciones de todo tipo. Pero la naturaleza es en ese sentido bien simple. Bien simple, porque las normas de la naturaleza tienen que ser simples. A veces son como se llama, difíciles de entender, pero son simples. Entonces se pretende, como se llama, a través de las normas del hombre, llámense como se llamen, las normas de conducta, las normas religiosas, las normas que ustedes quieran, pero creadas por el hombre, esas normas usted las puede cambiar. Pero las normas de la ciencia de la naturaleza no puede. No sé si alguna vez la podrá cambiar. No sé si alcanzaremos a llegar a esa etapa, si es que la Tierra no se destruye antes, porque ¿cuánto tiempo faltará en la genética para que se logre? No estoy hablando de un robot, ni menos de uno mitad humano y mitad robot, o sea, un cyborg, para los que ven películas de cyborg. No, estoy hablando de una persona que, aunque sea mutación, pero todo genético. ¿Cuánto tiempo pasará para que de repente un hombre pueda tener estos elementos que tienen las mujeres y viceversa? Entonces, claro, la violación tenía que ver con la violación vaginal en los términos de la antigua legislación penal. No tenía que ver con la violación anal, porque se asociaba a la violación con la vagina. Y porque, de acuerdo con la explicación de la naturaleza, ¿no es cierto?, la relación sexual
era entendida como aquella que tenía por objeto la procreación. La procreación. Y la procreación entre un hombre y una mujer solamente, desde ese punto de vista, solamente tiene por causa la procreación vía vaginal. Porque vía anal no tiene, aunque sea la relación con una mujer, no produce un nuevo ser. No produce un nuevo ser. Por eso que se entendía que la relación anal no era violación. En el texto de la antigua ley, así lo entendía la aplicación del código, cuál era el significado para el código de la violación. Se consideró también en esta modificación que el concepto de varios de estos delitos había cambiado, como el estupro y como la sodomía. Claro, ¿no es cierto? Las causales del estupro han cambiado. La sodomía también. Ahí, por ejemplo, hubo oposiciones entre los que cambiaron la ley. Algunos decían, bueno, ¿y qué tiene que meterse la gente entre que dos personas del mismo sexo tengan relaciones sexuales? Y al final quedó, ¿no es cierto?, el delito de sodomía solo respecto del varón de 18 años o más que penetra a varón de menos de 18 años. Ese es el delito de sodomía desde la modificación del código. Antes no, pues antes se sancionaba la relación sexual entre varones, ¿no es cierto?, que es la única que puede ser vía anal. Bien, se cambió eso. Y todavía se sigue cuestionando. Porque ¿qué es lo que pasa con un joven que tiene 18 años y un mes, que penetra a un joven que tiene 17 años y 11 meses y 24 días? Por poner ejemplos bien extremos, pero que pueden darse. O sea, ¿cuál es la razón de que sancionar al mayor de 18 que tiene relación sexual con un menor de 18 cuando están próximos en la edad? Como en el ejemplo que coloco, que eso era lo que colocaba, ¿cómo se llama?, el mismo Juan Busto. Entonces quedó también muy cuestionado. En la actualidad el juez tiene más atribuciones para realizar la investigación y averiguar los hechos, como también la ley otorga mayor protección a los denunciantes de los delitos y a las víctimas. Se dice que a las víctimas se las victimizaba aún más en el tribunal. Pero cuando uno ve las películas de países, como se llama, en que se ejerce muy bien la litigación, uno se da cuenta que con tal de ganar el caso, ¿no es cierto?, las víctimas igual se las victimiza de nuevo en el tribunal. En los países del sistema anglosajón, a la mujer, ¿no es cierto?, que se supone que no se la debería victimizar porque ¿cómo se llama?, las nuevas leyes tratan de protegerla, qué sé yo, como esta, ¿no? Le sacan desde que le compraron el Ken para la Pascua, el muñequito ese, de que ya era una fresca ya, más o menos. Y para el final llegar, ¿no es cierto?, a veces, por no tener otros argumentos, llegar a deducir que ella prestó su consentimiento para la relación sexual. En relación con las probanzas, también se legisló. Antes existían graves problemas probatorios, las condenas eran escasas, y ahora se han agilizado las condenas con la intervención de los servicios del Estado. Y en cuanto a la valoración de la prueba, se obliga entonces ahora al juez a apreciar la prueba rendida de acuerdo con las reglas de la sana crítica, según su experiencia y lógica. Y de todo esto que queda muy entregado a los jueces también, porque hay algunos jueces que salen también con cualquier cabeza de pescado, ¿no? No tienen mucha experiencia algunos, ¿no es cierto? Otros no tienen lógica.
¿Qué puede, por ejemplo, saber tanto de familia un juez soltero toda la vida? O sea, de todo, si el hombre es limitado. ¿Mm? O no soltero, pero que ha tenido poca experiencia sexual. ¿Qué puede saber? Es como se llama traer un gaffiter que lo único que ha hecho ha sido cambiar una llave. Y a lo mejor usted lo trae para que le saque, no sé, pues, le saque un water porque ya está mal y hay que cambiarlo. Es decir, todo tiene limitaciones. Pero claro que es importante, si todo esto de la teoría funcionaria sería todo maravilloso. Desafortunadamente el hombre no es pura teoría, es básicamente práctica. En relación con la prueba pericial sí que es algo muy importante. Ya no solamente se considera el médico legista, antes si no lo contrataba el legista no tenía ningún valor. Mientras que ahora exámenes periciales ajenos a los efectuados por el servicio médico legal pueden ser apreciados como plena prueba o constituir una presunción judicial, dependiendo de la calificación de la persona o de la institución que lo haga. Claro, entonces ahora, por ejemplo, una mujer que la violaron, antes tenía que esperar hasta que estuviera funcionando el médico legista porque era el único que podía certificar de acuerdo con las huellas que le quedaban a la mujer. Pues, supóngase usted al día siguiente, o para qué decir si ya llevaba varios días ya de una violación. Ahora no, pues ahora una mujer puede concurrir a cualquier centro asistencial y el médico, el paramédico, el que haya, ¿no es cierto?, puede certificar y va a depender su informe de la calidad técnica que posea, pero tiene valor su informe, muy bueno eso. Claro. Y en relación con la prueba testimonial lo mismo, se prescinde de las reglas generales, se eliminan las tachas, etcétera, etcétera. En la actualidad no existen estas limitaciones en materia penal para que declaren los testigos, así que cualquiera. Antes, ¿quién era el primero, por ejemplo, de una niña joven que vivía con su padre? ¿Quién era el primero que se enteraba de una violación? La madre, pues. Y la madre no podía declarar porque la tachaban. Claro, ¿no es cierto? O el padre, o los hermanos. Todos tachados. Ahora no, ahora depende. Y yo creo que deben ser los mejores testigos. Claro, porque es lo lógico. Claro. Salvo que tenga una madre como la conviviente de este que mató a la niñita, que le fue a golpear la puerta, la niñita para que le dieran la pensión que le daba a su padre, y que ¿cómo se llama?, que en vez de entregarle la plata, se la violó primero y después la mató. Lo que había hecho años antes, ¿no es cierto?, con su conviviente y un hijo de la conviviente, un niño también, y los haya matado a los dos. Y que ahora la ministra de Valparaíso, ¿no es cierto?, amparada en la ley, le dio la libertad. Y amparada en esa ley, a mí lo que me llama la atención, más que hablar de un fallo equivocado, pero es que no se le mueva un pelo a esta gente para asumir ningún tipo de responsabilidad, o sea, para pasarse por la cabeza, por lo menos, así, que a lo mejor esa niñita estaría viva si no le hubiera dado la libertad condicional a este tipo antes de cumplir la mitad de la condena, que es lo que exige la ley sobre libertad condicional. Y solamente decir, a mí me ampara la ley, listo. No sé si seré muy anticuado, no sé. Pero yo creo que yo a lo mejor me preguntaría, aunque fuera un hijo de, pero me preguntaría, ¿estaría viva esa niñita si yo no le hubiera dado la libertad a este gallo? Por lo menos me lo preguntaría. Pero no saldría a decirle a los periodistas así con prepotencia encima, a mí me ampara la ley. Tremendo. En relación con la denuncia, se amplió el número de personas que pueden realizar la denuncia, incluso permitiendo que pueda ser realizada por determinadas instituciones ahora, ya no solamente particulares, sino que también instituciones. La violación se trataba como un delito de acción mixta, que solo podía ser denunciado por la víctima, sus padres, abuelos o guardadores. Ahora no. Ahora se amplió la gama de personas que pueden denunciar la violación.
¿Quiénes más pueden denunciar además de sus parientes? Padres, abuelos, qué sé yo. ¿Eh? También están los educadores, los médicos y otras personas que puedan tomar conocimiento del hecho delictivo mediante su actividad, mediante su trabajo. Incluso puede hacerlo de oficio el Ministerio Público. Claro, esto es más difícil. Que el Ministerio Público de oficio inicie una investigación, eso es difícil. Tiene muchas causas que archivar el Ministerio Público. Así que es más difícil. Claro. ¿Cuántas causas se han iniciado de oficio que se tenga conocimiento? La nueva ley también estableció una serie de medidas de protección para la víctima, como la suspensión de la cohabitación entre víctimas e imputados y ciertas medidas también de privacidad como el resguardo de la identidad de la víctima. Y en relación con los delitos, aquí este cambio, como digo, como les gusta a ustedes estas palabras nuevas, paradigma, de cómo se llama, de quién puede ser solamente el sujeto pasivo, también se cambia, porque se cambian, ¿no es cierto?, los lugares por los cuales se puede practicar la penetración. Y al cambiarse también los lugares, se está cambiando también a las personas, es decir, se está incluyendo a los hombres. Ya no hablamos solamente de que hay violación vaginal, sino que también si no hay solamente penetración vaginal, sino que también anal, considerada por la ley, entonces estamos diciendo, miren, no solamente pueden ser objetos de violación las mujeres, sino que también los hombres. En relación con los delitos, la idea matriz de esta ley es que el acceso carnal contempla tanto la vía vaginal, anal, como la bucal también, como la bucal. Entonces, la más importante de las modificaciones es la que se refiere a que ahora el sujeto activo y el sujeto pasivo de estos delitos pueden ser de cualquier sexo. De cualquier sexo. Los dos. Sujeto activo y sujeto pasivo. De estos delitos. Pueden ser los dos. Tanto los hombres como las mujeres. Ahí quedó afuera el caso de la violación femenina. Porque claro, las mujeres no tienen instrumento para penetrar, ¿no es cierto? O sea, no podría hablarse así de manera común de la violación hecha por una mujer. Y ahí alegaron algunos de los ¿cómo se llama?, de los legisladores, de por qué las mujeres no podían, tuvo el principio de igualdad ante la ley, por qué los hombres podían ser acusados, ¿no es cierto?, de tener relaciones con el mismo sexo a través del delito de violación, de sodomía, y las mujeres no. Entonces, para que se quedaran más tranquilos, por decirlo así, entonces se creó el delito de, ¿no es cierto?, de abuso sexual agravado, que es el abuso sexual mediante la penetración de objetos o de animales. Bien. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, en el avance que vamos a ir teniendo ahora. Así que quedamos acá por esta vez, jóvenes. Que estén bien.